Buenas tardes, estimados compañeros de la Unidad Educativa Fiscal Uruguay. En este pequeño video tutorial vamos a explicar cómo crear formularios en Google Drive, los cuales nos van a permitir evaluar a los estudiantes en exámenes remediales. Muy bien, para esto necesitamos tener una cuenta de Gmail. Creamos la cuenta de Gmail y podemos después crear los formularios en Google. Muy bien, una vez que tengamos creado el formulario en Google, nos va a aparecer, y estemos dentro del correo electrónico ya creado, nos va a aparecer un entorno de esta manera, como un correo electrónico normal. Muy bien, entonces nos vamos a ir a las opciones que están aquí, las aplicaciones de Google, de Gmail, perdón. Muy bien, hacemos clic ahí y nos vamos a la opción, escoger la opción Drive. Cuando estemos dentro de Drive, nos va a aparecer toda la información que tengamos en nuestra nube de almacenamiento y vamos a hacer clic en Nuevo. Hacemos clic en Nuevo, nos aparecen varias opciones. Nos vamos a Más y escogemos Formularios de Google. Nos va a aparecer dos opciones, formulario en blanco y partir de una plantilla. Muy bien, para este ejemplo vamos a escoger formularios en blanco. Muy bien, automáticamente nos va a aparecer ya el entorno del formulario. Muy bien, vamos a explicar las herramientas básicas para desarrollar un formulario. Por ejemplo, en la parte superior podemos ubicar el tema, para darle un tema al formulario. Como algunos docentes van a desarrollar más de un formulario, más de un examen, un instrumento de evaluación, ubíquele un nombre. Por ejemplo, este es el examen razonamiento, por ejemplo, como ejemplo. Muy bien, tenemos varias opciones: personalizar tema, vista previa, que ya mismo vemos qué significa vista previa, y configuración. Muy importante, configuración es donde permite qué va a ver el estudiante, cómo queremos el formulario, dónde se va a almacenar, toda la información necesaria. Nos aparecen tres pestañas: generar, presentación y cuestionario. Muy bien, recopilar las direcciones de correo electrónico. Muy importante que el estudiante nos ubique al comienzo, obligatorio, un correo electrónico para tener el contacto con él y saber el correo de un estudiante. Muy bien. Requiere acceso. No, esta opción no la vamos a activar, la vamos a dar sí. Las personas que respondan podrán editar, después enviar, no, ver gráficos tampoco. Muy bien, dejamos así. Presentación, mostrar barra de progreso. Muy bien, mostrémosle la barra de progreso al estudiante para que pueda ir viendo cuál es su progreso en la resolución del formulario o en el cuestionario. Orden de preguntas aleatorias, muy bien, para que nos aparezca de un orden aleatorio. A un estudiante le aparece la primera opción o después aparece la última y así mismo en un orden muy aleatorio. Mostrar vínculos para enviar otra respuesta, desactivémosle. Muy bien, y aquí un mensaje de confirmación que les va a aparecer al estudiante. Por ejemplo, podemos ubicar, muchas gracias, ya depende qué mensaje le quieren ubicar a ustedes. Muy bien, y nos vamos a cuestionario. Cuestionario muy importante que activemos el cuestionario para que se nos genere la información, que sea como tipo test y se nos genere la información en una hoja de cálculo. Muy bien, mostrar calificaciones inmediatamente después de la entrega al estudiante. Muy bien, está bien. Las personas que respondan pueden ver preguntas con respuestas incorrectas, desactivémosles. Correctas tampoco desactivémosles para que el estudiante no sepa cuáles fueron las respuestas incorrectas y las correctas por tema de plagio, de toma de fotos y poderse enviar a otros usuarios. La puntuación sí, porque sea muy importante que el estudiante pueda visualizar su puntuación. Muy bien, hemos configurado nuestro formulario, ya tenemos nuestro formulario configurado y ahora sí vamos a desarrollar nuestro formulario. Tenemos dos opciones: pregunta, que es el tipo de preguntas, la estructura que le vamos a dar al formulario, y la opción respuestas, que al final lo vamos a ver, que aquí es donde se nos va a generar la hoja de cálculo para poder sacar los registros. Muy bien, nos vamos a preguntas y muy bien, vamos a desarrollar el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación siempre lleva lo que viene siendo el logo de la institución: Unidad Educativa Fiscal Uruguay, ¿cierto? Muy bien, también muy importante agregarle las instrucciones. Recuerden que esta es una modalidad virtual. Para unos estudiantes se le va a hacer nuevo esto, para otros estudiantes no, dependiendo de la asignatura que ya hayan trabajado con formularios o con trabajos en línea. Muy bien, entonces le damos las indicaciones de cómo tiene que ser el desarrollo y cuál es la metodología
que se vaya a utilizar para desarrollar el cuestionario. Muy bien. ¿Se acuerdan que activamos dirección de correo? Aquí el estudiante está obligado, porque aparece un asterisco. El asterisco significa de que es obligatorio responder esas preguntas. Entonces el estudiante está obligado a ubicar cualquier dirección de correo. Cualquier dirección de correo, ese es un requisito que el estudiante va a tener que llenar para poder continuar con el formulario. Muy bien. A los lados de cada pregunta nos aparecen varias opciones. Desen cuenta, se nos explica una barrita. Agregar pregunta, sección, imágenes, si queremos agregar un video o agregar otra sección. Muy bien, vamos a agregar otra sección. Esta es la sección general, el encabezado de nuestro instrumento de evaluación. Podemos ir agregando más cosas si deseamos al encabezado o lo podemos dejar así. Voy a agregar otra sección para dividir las secciones. Desen cuenta que automáticamente sección 1 de 2. Esta es la primera sección y en la segunda sección voy a ubicar datos personales. ¿Cierto? Podemos agregar una descripción para darle más guía al estudiante. Por favor, ingresar sus datos personales. Muy bien. Como descripción. Automáticamente se nos genera una pregunta debajo de la segunda sección. Por defecto. La primera vez se nos genera una. Entonces, vamos a desarrollar. Los estudiantes, los datos personales del estudiante. Por ejemplo, nombres y apellidos. Se encuentra que automáticamente el formulario me lo detecta como respuesta breve. Y tiene razón, porque es una respuesta de texto muy breve. Muy bien. Entonces, y le activamos esta opción obligatoria. ¿Se acuerdan del correo electrónico que es obligatorio? Aquí nosotros vamos a configurar de que esta pregunta sea obligatoria. Que ningún estudiante puede enviar un formulario si no llena este campo, o sea, el campo de nombres y apellidos. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer dato personal. Podemos ir agregando los datos. Por ejemplo, ¿qué más necesitamos? El curso, que sea obligatorio. Podemos paralelo y le podemos dar las opciones, o sea, lista desplegable, opción múltiple, una de esas dos opciones. ¿Ya? Podemos escoger aquí que sea el paralelo A, pero si es el paralelo A, B. Recuerden que aquí nos está dando guía si deseamos agregar todos los paralelos, y automáticamente se me generan todos los paralelos en caso de que exista varios paralelos. Y el estudiante va a escoger una de estas opciones. Activemos lo obligatorio para que sea requisito antes de enviar el formulario, que tiene que completar esa información. Muy bien. ¿Qué datos más el estudiante? Por ejemplo, para los estudiantes de bachillerato de figuras profesionales como contabilidad, comercialización o secretariado. Especialidad. Y podemos hacer que así mismo múltiple, por ejemplo, contabilidad, por ejemplo, secretariado, comercialización. Tengamos el formato mayúsculas y minúsculas, entonces le damos la opción a los estudiantes para que escojan. Muy bien, hemos creado los datos personales. También le podemos agregar, nos vamos a la barrita, agregamos otra pregunta y le podemos agregar también lo que viene siendo la fecha al estudiante para que nos ubique la fecha que da la prueba. Podemos agregar otra que nos indique la hora que el estudiante desarrolla. Aquí podemos agregarle ingrese la hora actual. Ya, obligatorio. Acá ubicamos la pregunta, ingrese la fecha actual. Ya, muy bien.
Dense cuenta que en ningún momento yo he presionado guardar en un botón. ¿Por qué? Porque esta información automáticamente se está guardando periódicamente. Mientras yo vaya modificando, se va guardando. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? En la parte superior me aparece, se guardaron todos los cambios en Drive. Significa de que no tenemos que presionar ningún botón. Vayamos trabajando, avanzando en el formulario, se va guardando periódicamente. No hay ningún problema mientras vayamos avanzando. Muy bien, tenemos la hora actual, y si deseamos ingresar más campos, los datos personales del estudiante, lo podemos hacer. Muy bien, ahora vamos a crear la sección cuestionario. Esto de la sección ya depende de cada docente. Si lo quiere hacer por sección, quiere separar el encabezado como yo lo he realizado, la sección 1, la sección 2 de datos personales, para poder dividir, para que el estudiante tenga un poquito más de ayuda en el momento de completar todos los datos. Y al final también crear una sección. Yo voy a crear una sección que la voy a denominar, por ejemplo, cuestionario, o preguntas también podría ser, preguntas, ¿ya? Y aquí podemos crear una descripción: resuelva todas las preguntas, ya como ustedes le pueden dar las indicaciones a los estudiantes. Muy bien, entonces agregamos otra pregunta. Ese viene siendo, agregamos otra pregunta y nos vamos a la pregunta. Muy bien, aquí solamente vamos a utilizar la opción múltiple, porque solamente vamos a utilizar que escoja una sola opción, que el estudiante escoja una sola opción. Ya, entonces, opción múltiple es la que vamos a utilizar. Entonces, en el campo de preguntas, bueno, vamos como ejemplo, vamos a ubicar una pregunta aquí. Por ejemplo, si deseamos, nosotros le ubicamos la numeración. Recuerden que escogimos aleatorio, significa que las preguntas van a ir de forma aleatoria por cada persona, cada estudiante vaya ingresando. La primera puede ser que sea la última, sea la intermedia, ya depende porque está de forma aleatoria. Muy bien. Entonces, en el campo de preguntas ya hemos ubicado la pregunta. Como ejemplo, ubiquemos las opciones, ¿ya? Recuerden mantener siempre el formato, por ejemplo 200, 204, en C ubiquemos 300 y en D ubiquemos 100, como ejemplo, por ejemplo. Muy bien, seguimos activando. Obligatorio, recuerden todas las preguntas, des en cuenta que cuando yo le pongo obligatorio me tiene que aparecer el asterisco, que significa que es obligatorio responder esa pregunta. Si no responde una de esas preguntas, el formulario, el programa, con el momento que el estudiante vaya a enviar el formulario, le va a aparecer una advertencia que le hace falta una o varias preguntas por responder. Activamos obligatorio. Muy bien, cuando ya llegamos al cuestionario o a las preguntas, ya necesitamos darle instrucción a estas preguntas. ¿Por qué? Necesitan tener valoración y también necesitan tener configurado una de las respuestas. Por ejemplo, ya necesitamos que esta pregunta valga un punto y que también, por ejemplo, la B sea la respuesta correcta. Eso necesitamos configurarlo en este momento. Entonces, una vez que hemos llenado el campo de preguntas y también hemos elaborado las opciones, nos vamos a ubicar donde dice clave de respuesta, calificaciones y clave de respuesta. Des en cuenta que aparece en el mensaje en la parte inferior. Hacemos clic ahí y des en cuenta, se nos cambia la ventanita y nos aparece puntos, un punto, 2 puntos, como nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un punto y vamos a escoger una de las opciones. Por ejemplo, en este ejercicio, digamos que es esta opción. Des en cuenta que ya me aparece este visto, significa que esta es la respuesta que yo determino que sea la respuesta correcta de esta pregunta. Así mismo, cualquiera puede escoger. Recuerde que es una opción, no puedo dejar varias opciones porque es una opción múltiple. Solamente una de las preguntas es la correcta. Por ejemplo, dejemos en esta y ponemos finalizado. Ya hemos finalizado, ya hemos completado. Dese cuenta que ya aparece que esta vale un punto y esta es la respuesta correcta. Muy bien, vamos a agregar otra pregunta y como ejemplo, recuerden que aquí el estudiante solo va a seleccionar.
En el ejemplo en Word tengo que el estudiante desarrolle, pero aquí recuerden que seleccionar. El estudiante solamente va a seleccionar la opción correcta, nada más. Muy bien, ubiquemos algunos valores. Recuerden siempre, compañero, utilizando el mismo formato. Ya, si ubicamos literales A, en las siguientes preguntas sigamos utilizando los mismos literales. Si utilizamos minúscula, utilicemos minúscula para mantener el formato del formulario, en este caso del instrumento de evaluación, ¿ya? Eso como recomendación, y darle un poquito mejor estilo al instrumento de evaluación que estamos elaborando. Recuerden, ya tenemos las opciones, activamos obligatorio y ahora nos vamos clave de respuesta nuevamente. Muy bien, escogemos la opción y determinamos nosotros que esta es la opción correcta, finalizada. Muy bien, ya hemos elaborado el instrumento de evaluación, le hemos hecho un encabezado. Recuerden que al encabezado ustedes les pueden delimitar o ubicar lo que ustedes consideran. No se olviden de ubicarle las instrucciones al estudiante para que pueda elaborar. Muy bien, dirección de correo electrónico, importante para que el estudiante ubique cualquier correo electrónico. Muy bien, la sección 2, datos personales, donde va a ingresar nombres y apellidos, curso paralelo, la especialidad en el caso de los técnicos, la fecha actual, la hora actual. Si ustedes consideran que hace falta más datos, ustedes se lo agregan, datos que le van a servir a ustedes para que en el momento que se cree la hoja en Excel, en la hoja de cálculo, se les refleje todos los datos importantes. Muy bien, pueden ubicar número de cédula si desean. Si desean, pueden ubicar número telefónico para después usted contactarse con el estudiante si desean también. Ya depende de cada docente cómo elabore esa parte de los datos personales. Y en las preguntas, o pueden ubicar el examen o cuestionario o instrumento de evaluación, como ustedes consideren que le van a ubicar. Muy bien, y aquí le aparece el apartado de preguntas estudiante. En este caso hemos hecho 2 preguntas. Muy bien, entonces vamos a visualizar esto. Mientras ustedes vayan desarrollando el formulario, lo pueden ir revisando. ¿Se acuerdan antes al comienzo que dijimos que este icono lo íbamos a dar para revisarlo al final? Muy bien, vista previa. Podemos ir elaborando el formulario y viendo el diseño si está bien o está mal, y podemos pinchar aquí. Vista previa significa de que nosotros vamos a visualizar cómo está quedando nuestro formulario. Muy bien, y lo vamos a ir desarrollando también. Muy bien, si todo está funcionando correctamente. Muy bien, des en cuenta el encabezado, la barra de progreso que activamos, el correo que es obligatorio para el estudiante. Muy bien, en la sección 1. Muy bien, nos aparece ahora datos personales, ¿cierto? Porque es la sección 2 que creamos. Por favor, ingrese sus datos personales. Muy bien, la especialidad. Recuerden, como escogimos orden aleatorio, le va a aparecer al estudiante de orden aleatorio. Especialidad para los técnicos, escoger una opción. Por ejemplo, el curso, por ejemplo, segundo. Ya, el nombre y apellidos, por ejemplo. Bueno, la hora actual, pongámosle que sean las 14 horas. Por ejemplo, la fecha actual, el paralelo. Hemos llenado los campos del paralelo. Todos están con asterisco porque a todos les dimos la opción de que sea respuesta obligatoria. Muy bien. Seguimos y nos vamos ahora a la sección preguntas. Muy bien. Aquí el estudiante también le podemos ubicar una descripción. Por favor, resuelva, seleccione una de las respuestas. Las mismas instrucciones que pusimos al inicio las podemos agregar aquí para que el estudiante tenga una guía. Muy bien, hicimos 2 preguntas, ¿cierto? Entonces escogemos la opción. Escogemos las opciones, el estudiante lee y escoge una de las opciones. Página 3 de 3 porque hicimos 3 secciones. Y el estudiante envía. Automáticamente cuando envía le aparece el nombre de la institución que pusimos en el encabezado y damos un mensaje por haber participado de este instrumento de evaluación modalidad virtual. Muy bien, el estudiante puede ver cómo configuramos, podrá ver su puntuación que le activamos, ¿se acuerdan? Su puntuación. 2 preguntas, respondió una de 2. Una de 2. El estudiante podrá visualizar, pero no podrá saber cuál es la respuesta correcta y la respuesta incorrecta. Para evitar que el estudiante capture pantalla, se le envía a otro compañero en el momento que termina
se le envíe y el otro compañero puede ver las preguntas, las que marcó, las puede él registrar, las puede tener guardadas, pero no podrá saber cuál fue la respuesta correcta. Ya el docente se comunicará y le comunicará a ellos, le hará saber en qué pregunta se equivocó. Entonces, compañeros, formularios básicos para desarrollar, en este caso, lo que viene siendo los exámenes remediales para los estudiantes. Que tengan un excelente día, éxitos.